Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con Julio y su servidor Herbert Quintanilla en un podcast más de SDC. Hermano Julio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bueno aquí, con el privilegio que Dios nos da de poder hablar un rato, ¿no? Del tema que nos vamos a desarrollar a continuación. Así que saludos a todos que están viendo esta transmisión. Queremos aclarar, no hemos podido hacer videos por diferentes actividades que hemos tenido juntos en el ministerio. Con hermano Julio compartimos el Ministerio de Jóvenes de Iglesia Cristiana Josué en la ciudad de San Miguel, el país del Salvador. Pero hoy sí podemos hacer este video sumamente importante porque vamos a hablar, para los que no saben, hermano Julio es médico, yo soy psicólogo y vamos a hablar de las adicciones sexuales. ¿Qué pasa hoy con esta nueva generación, con las adicciones sexuales? Yo he escuchado por ahí, no existen, que sencillamente son patrones de conducta que se van modificando de acuerdo a los tiempos de las generaciones, o si las adicciones verdaderamente son reales, qué consecuencias trae, tanto física como espiritualmente. Vamos a desarrollar el tema entonces de adicciones sexuales, hermano Julio. Sí, eso pues es importante, recordando de que pues la profesión realmente tiene mucho que ver, y no solo esa parte, ¿no? Sino que quitar ese paradigma quizás de que, no, que es el pastor que me está diciendo y él solo está... No, sino que vamos a ver o tocar puntos en los cuales las adicciones van a afectar desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? De las emociones, pero también pueden afectar desde el punto de vista físico. Y obviamente van a extenderse hasta principalmente la parte espiritual. Entonces, comencemos, hermano Julio, definiendo primero qué es una adicción. Para aquellos que nos están viendo, que quisieran desde el punto de la medicina definir adicción, y después yo defino el término adicción desde el punto de vista de la psicología, aunque sabemos que son similares, tienen elementos, elementos similares, pero que también al exponerlo desde las diferentes ramas, también nos van a ampliar un poco más el conocimiento. Así que, hermano Julio, desde la medicina, ¿qué es adicción? Bueno, sí, son aquellas condiciones que atraen, ¿no? al ser humano, y que prácticamente crean una dependencia. Creo que es una de las palabras claves en este concepto, y no solo desde el punto de vista quizás físico, sino que también en todo el ser humano como un ser completo, complejo. Y básicamente va a ser ese punto, ¿no? O sea, tener esa necesidad imperante, porque no solo es de que tengo ganas de X o Y cosas, sino que esa avidez que tiene, o esa dependencia, no solo en términos generales, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales de adicciones, esa dependencia a X, Y cosas. ¿Sí? En el caso de la psicología tiene que ver las emociones. Es la dependencia emocional hacia un objeto, hacia una persona, que trae placer, trae satisfacción momentánea a esa persona. Pero cuando eso es adicción en términos general. Pero cuando nos referimos a una adicción sexual, ¿cómo la podemos definir? Ahí queríamos específicamente y uniendo las dos cosas, ¿no? O sea, es una dependencia, pero no solo física, sino que también de todas las sustancias que libera nuestro cuerpo de manera natural, obviamente. O sea, queremos también enfatizar eso, ¿no? El sexo, pues, es una creación de Dios. En su momento y en su condición, como lo establece la palabra, pues es una creación de Dios, ¿no? Entonces, cuando eso se sale, no es que estamos hablando ya de una adicción. Ahora, quizás en el término de adicción sexual, y lo podemos hacer referencia a una actitud compulsiva, una desesperación por intentar tener algún tipo de placer sexual sin medir las consecuencias o sin medir la agresión que esta persona puede ejecutar hacia otra, ¿verdad? Un ejemplo de ello es un abusador sexual que tiene una compulsión emocional. La palabra compulsión significa, unos sinónimos puede ser desesperación, angustia, ansiedad por intentar conseguir un placer sexual a tal grado que llega a abusar a una persona. Y ese placer lo hace más adictivo.
más adictivo y después ya no solo la abusa, sino que busca incluso violar a una persona. Ahora, estamos ante una generación donde el área sexual, algunas acciones que antes nos asombraban o que antes era impensable que iba a suceder, esta generación la ha normalizado. Por ejemplo, la pornografía, por ejemplo, las citas ocasionales donde pueden terminar teniendo relaciones sexuales. Voy a decir esta expresión con mucho cuidado, pero en psicología se le llama prostitución voluntaria. Aquel caballero o aquella señorita que puede tener relaciones sexuales con diferentes hombres o mujeres sin ningún compromiso emocional, solo con la sencilla necesidad de experimentar placer sexual. ¿Qué pasa con esta generación en el área sexual? ¿Qué sucede? Porque antes lo veíamos como, no, eso está mal, y ahora se ve como algo normal. ¿Qué sucede? ¿Serán menos espirituales estos jóvenes de ahora? ¿O nosotros estaremos siendo exagerados, los de la antigua generación, ¿verdad? Vieja escuela. Los de la vieja escuela, ¿qué pasa? Creo que una de las cosas importantes es lo que mencionaba, de normalizar. Dios no ha cambiado sus estatutos morales, o sea, es una cuestión que Él no cambia, y no es de que antes era peor, no, sino que realmente tenemos que se han normalizado. Acciones que realmente Dios manda de que son incorrectas y que agreden a la santidad de Dios, y no solo eso, sino que también nosotros mismos tenemos resultados malos, sino que esta generación lo trata de normalizar. ¿Por qué? Porque la publicidad así la vende. O sea, el enemigo es un buen estratega, o sea, tiene un marketing excelente, porque nunca dice las consecuencias, ¿no? O sea, no es el caso, pero, o sea, nosotros vemos publicidad de bebidas alcohólicas, por ejemplo, pero nunca ponen una persona que ha tenido un accidente, que se ha quedado parapléjico, que tiene cirrosis hepática por alcohol. Ellos solo ponen tal vez una muchacha bonita que está disfrutando con su bebida alcohólica y que eso lo capta. Entonces, igual con el área sexual, se ha tratado de normalizar eso, o sea, decir y quitar un poco, y que vamos a ir entrando un poco en lo espiritual, quitar un poco de responsabilidad también y tenerlo de que verlo como un estilo de vida y que es mi vida, es mi cuerpo y hago lo que quiera con él. Pero realmente, cuando hay una adicción, como mencionaba, va más allá, porque no solo va a afectar mi vida o mi cuerpo, sino que también va a afectar a los demás. O sea, eso es definitivamente. Eso, por ejemplo, o sea, lo que usted mencionaba de los abusos, y no solo eso, una adicción en general interfiere con tu vida. O sea, el alcohólico que tiene problemas de alcohol, no va a llegar a trabajar o va a llegar ebrio. Igual, esta persona que tiene una adicción sexual también va a alterar su accionar diario. Va a estar pensando, o sea, va a estar trabajando y va a estar pensando. Va a tener una alteración conductual. Sí, correcto. O sea, no va a ser el mismo. O sea, va a tener esa desesperación. Ahora, yo creo lo siguiente. La diferencia algo que marca la diferencia muy puntual acá es entre nuestra generación con la generación actual es las redes sociales. Para uno, antes pecar a través del área sexual era más complicado que ahora, porque ahora, por ejemplo, antes estaban las revistas pornográficas o algún tipo de VHS. Yo creo que algunos ni se acuerdan que eso ni saben que son los VHS, pero para ver un tipo de película o contenido pornográfico sexual. Pero ahora, en redes sociales tipo TikTok, Instagram, Facebook, para todavía los que ocupan Facebook, hay videos, imágenes de contenido pornográfico que, quieras o no, dan un placer fisiológico y también psicológico. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no solo porque nos produce placer significa que es correcto. O que sea bueno. O que sea bueno, así es.
no todos los placeres que nos hacen sentir bien significa que es lo correcto, que es lo bueno. Pues, si es primera vez que está viendo un video de nosotros, nosotros partimos no es de la medicina ni de la psicología, sino que nuestro fundamento es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, en base a lo que dice la Biblia, estamos explicando que no todos los placeres son buenos. Por ende, en el área sexual, yo creo que muchos de nuestros jóvenes se confunden que, como experimenté placer, entonces es algo bueno, y no es así. Ahora, lo podemos ver bíblicamente. Como por ejemplo David, en 2 de Samuel capítulo 11, dice la escritura que él estaba caminando sobre su terraza, y que alcanzó a ver a una mujer desnuda. Y claro, él experimentó ¿qué? Placer. Sí. Experimentó placer. Y de repente ese placer lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Mandó a llamar a esa mujer, tuvo relaciones sexuales con esa mujer, Betsabé era el nombre según la Biblia. No solo prácticamente violó a esa mujer, porque esa mujer estaba casada, la mandó a llamar en contra de su voluntad, porque la mujer no lo buscó a él. Después manda a matar al esposo. Una historia que desencadena varias acciones pecaminosas, pero todo comenzó con no tener el dominio propio para no permitir que un placer experimentado a través de lo que él observó no diera rienda suelta a sus deseos. Y ahí vemos también cómo va degradándose, porque no solo se quedó en que ver, porque se pudo haber quedado así. Vi a Betsabé desnuda, pero me corrí adentro del palacio para no seguirla viendo, sino que él continuó más, dice que quiso tenerla. Obviamente era el rey, nadie podía negarse, ¿no? Claro. Entonces, aprovechándose de su estatus, la manda a llamar. Y no solo quedó ahí, sino que hasta llegó hasta matar. Pues. Y con esa acción de ver, hay un trastorno dentro de las adicciones sexuales, hay un trastorno que se llama voyerismo, donde últimamente, y esto lo hablamos para que los padres de familia tengan cuidado y también los adolescentes tengan cuidado. El voyerismo es la acción de querer ver el órgano genital o ver el hecho de querer ver a una pareja tener relaciones sexuales. Pero también últimamente en nuestro país, leyendo noticias en las redes sociales, nos damos cuenta que el voyerismo ha crecido, sobre todo de parte del hombre, donde se meten a baños, obviamente de su mismo sexo de hombre, pero que buscan no hacer su necesidad, sino ir a observar el órgano genital de otro hombre. Entonces, tener cuidado, porque ese tipo de conducta de adicción sexual ahorita solo busca ver, pero más adelante, como dice usted, va a ir aumentando ese deseo, y dice la escritura que el deseo apaga la conciencia y el razonamiento de la persona a tal grado que el deseo se apodera de esa persona y comienza a hacer acciones vergonzosas, dice la Biblia. Entonces, cuidado los padres de familia que tienen hijos o hijas menores, siempre acompañar a los baños, pero también aquel adolescente que comenzó viendo pornografía y después ya tiene el deseo desmedido de querer ver el órgano genital, o que cuando pasa una señorita observarle sus pechos, observarle su trasero. Cuidado, porque ese tipo de observación lleva a crear pensamientos. Los pensamientos crean deseos, y si no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, esos deseos van a terminar gobernando su corazón. Hasta terminar de ejecutar una acción. Correcto. O sea, lo va a hacer. O sea, no se va a quedar ahí, porque lo que fisiológicamente o lo que naturalmente sucede es placer. Así, o sea, eso no lo podemos dudar. O sea, físicamente pues va a ser satisfactorio, aunque después ya me arrepentí, no sé qué pasó, pero como está con ese impulso y lo que lo gobierna es eso, entonces va a querer obtener ese placer, cueste lo que cueste. Quiero traer a la mesa otro trastorno psicológico médico, que quizás
hoy en día, siento que se ha normalizado mucho, que es el exhibicionismo. El exhibicionismo es un trastorno psicológico, si usted no sabía. Y el exhibicionismo antes se daba a través de ver físicamente, en presencia, en vivo y en directo a una persona, su cuerpo, ¿verdad? Pero ahora las redes sociales han ayudado a desarrollar este trastorno psicológico a través de las publicaciones. Por ejemplo, aquella mujer o aquel caballero que va a un gimnasio y de repente sube una fotografía sin camisa, con un short súper ajustado, sacando los músculos, ¿será eso exhibicionismo? Sí, claro, o sea, está diciendo, hey, aquí estoy, mírenme. Miren cómo está mi cuerpo. Cómo está mi cuerpo. Miren. Y lo que da atrás es, probablemente me estés deseando. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, me he visto así, o tengo esta publicación, o tengo esta foto porque lo que quiero es que ustedes me deseen, ¿no? Es eso, sí. Es como aquella señorita que también se pone algún tipo de ropa. Últimamente está bien de moda los videos que suben las chicas en el gimnasio. Con ropa de gimnasio bien ajustada y mostrando su cuerpo. Es el mismo sentir, es exhibicionismo. ¿De dónde sale esa necesidad de exhibicionismo? ¿De dónde surge? Bueno, ahí creo que una de las cosas es, en general, es decir, aquí estoy, existo, y aunque tenga un montón de seguidores, pero muestra un vacío, ¿no? Y yo creo que si lo hablamos desde el punto de vista bíblico, la adicción es esclavitud. Esclavitud en donde ponemos algo más, o quien gobierna, o quien es el centro, es esa adicción. O sea, entonces puede que tenga, y queremos llenar ese vacío, como decía alguien, ¿no? El ser humano tiene ese vacío que solo Dios lo puede llenar y satisfacer. Y cuando tenemos una adicción o una esclavitud, es porque llenamos ese vacío con una situación. En este caso que estamos hablando, una adicción sexual. Podrá ser cualquier otra adicción, pero al final de cuentas es lo que gobierna y es lo que gira nuestra vida, o sea, o la persona que tenga una adicción, gira alrededor de esa adicción. De hecho, ese es el secreto de la adicción. O mejor dicho, el diagnóstico. Toda adicción inicia, sea sexual o de otra área, por un vacío. Y buscamos llenar ese vacío a través de esas acciones pecaminosas, autodestructivas, que quizás nos dan momentos de placer, pero no satisfacen totalmente y no llenan totalmente ese vacío. Y es lo que considero que esta generación está sufriendo. Los vacíos espirituales y emocionales de esta generación los hacen más vulnerables a las adicciones sexuales. Sí, esos vacíos o esas ausencias de padres de familia, que a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta chica está recurrentemente y cambiando pareja? Y vemos muchas veces que es falta del padre, la figura paterna. Sí, o sea, eso influye, queriendo llenar ese vacío que sienten, ¿no? O sea, y teniendo ese vacío, la afirmación de la necesidad que tienen del sexo a través de las redes sociales, a través de las películas, a través de los libros. Hoy, más que nunca, en estos últimos 5 años, se estiman que se han escrito más libros de sexualidad referente a adicciones sexuales, pero de una manera o de una escritura basada en lujuria, en deseo, en satisfacción, y que esos libros lo que más lo están comprando son adolescentes y jóvenes adultos. Y cuando nos referimos a jóvenes adultos, andan por las edades de los 18 a los 30 años, leyendo ese tipo de libro que crea pensamientos, y los pensamientos, vuelvo a repetir, crean deseos que al fin y al cabo terminan controlando nuestra conducta. ¿Cómo puede controlar nuestra conducta una adicción sexual? Bueno, lo primero es uno de los síntomas que sale a la luz
es que comienza a tener pensamientos obsesivos referente al sexo. Sí, o sea, están pensando solo en eso. O sea, está trabajando, está en el colegio, en la escuela, en la universidad, solo está pensando en eso. Por eso es que también ya no puede ver, en el caso de un varón, ¿verdad? Ya no va a poder ver una chica sin tener, como decimos, ese morbo, sin verlo más allá, ¿verdad? O sea, de verla y tener pensamientos que van más allá, que van, o sea, trastornando, o sea, domina. Y eso es lo que dice la palabra, ¿no? O sea, que pecado domina. O sea, muchas veces, por eso hablábamos de esclavitud, pues, que eso es lo que realmente es una adicción. No solo aumentan los pensamientos referente al sexo, sino que también aumenta la necesidad de experimentar placer en lugares inadecuados, como por ejemplo consumir pornografía en tu celular mientras vas en el autobús, o caer en masturbación en el baño de alguna casa de alguna persona ajena, pero todo comienza con un pensamiento. Con un pensamiento que lo lleva a la acción, y esta acción de caer en la pornografía o masturbación lo lleva más adelante a caer en fornicación o caer en adulterio si es un hombre casado. Entonces, ¿cómo cortar este deseo desmedido de querer tener relaciones sexuales para que no me haga yo un adicto a la pornografía, a la masturbación, a tener relaciones sexuales extramatrimoniales o tener relaciones sexuales con diferente tipo de personas solo por experimentar placer o caer yo en masturbación? ¿Cómo hacer para que cortar ese deseo desmedido que lo ha hecho esclavo de esa adicción sexual? Creo que, bueno, lo primero es reconocer que tenemos ese problema. No creer lo que dice el mundo, porque el mundo lo normaliza. O sea, eso es normal. Pero si nosotros vamos a la palabra, obviamente que no es así. Entonces, si yo no reconozco que tengo un problema, en este caso esa adicción, no voy a poder decir, tengo este problema, tengo esta dificultad, necesito ayuda. Pero cuando lo reconozco y digo, sí, tengo este problema, tengo esta dificultad, yo solo no puedo, porque no vamos a poder, no vamos a poder. Nadie puede llevar a superar una adicción solo. Entonces, lo primero creo es reconocer que tenemos ese problema. Ahora, la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que ver con lo que usted está hablando. Si usted está teniendo una tentación sexual fuerte, o si ya su vida está totalmente desordenada en el área sexual y se ha identificado con lo que estamos hablando, lo primero es reconocer, saber que tiene un problema y saber que ese problema no solo le está afectando físicamente, sino que tiene la capacidad de destruir su vida y también su alma, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Proverbios 28:13 le invita a no encubrir su pecado. Le invita a no creer de que, no, esto es normal. Al contrario, es una conducta que juzga a Dios como pecado. Por lo tanto, por favor, no se acostumbre a encubrir su pecado, sino que reconozca que es pecado, y el que confiesa su pecado al Señor alcanzará misericordia. Pero no solo se queda con confesar su pecado, sino que queremos dar un segundo paso, como romper una adicción sexual o estos deseos desmedidos de querer de hacer una conducta sexual pecaminosa. El segundo paso es busque ayuda, confiéselo a alguien. Esa quizás es la parte más difícil, porque hay que dejar un poco la vergüenza. Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Pero cuando reconocemos que tenemos ese problema, pues esa adicción, que es un problema y que me está afectando y que me va a seguir afectando, aumentando más y más y más, siempre debo obviamente buscar, ¿verdad? Una ayuda que sea un maduro espiritual también, porque... No una ayuda que esté peor que usted, ¿verdad? Sí, eso también, bueno, principalmente los jóvenes, porque la adicción sexual no tiene edad, ¿no? Pero
por el ministerio, ¿no? de jóvenes, hay que ser también como muy celoso en el sentido de que a quién le vamos a revelar, porque eso a veces puede traer destrucción. No sabemos si esa persona va a andar divulgándolo, porque el chiste no es ese, ¿no? No va a andar divulgándolo, o lo va a andar diciendo, mire, este tiene este problema, o lo va a andar publicando. No, tienen que ser también sabios en buscar ayuda, pero una ayuda idónea, o sea, una que le va a ayudar a salir de esa situación. La Biblia dice, por sus frutos os conoceréis. Aquel hombre o aquella mujer, en el caso, bueno, partamos de este principio también. Si es una chica que está teniendo problemas en su área sexual, no es correcto que se lo vaya a contar a un hombre, sino que se lo tiene que contar a una señorita que conoce la forma de pensar. Obviamente las mujeres siente lo mismo que usted ha sentido y por ende la va a poder aconsejar a la luz de la palabra. En el caso de los hombres, buscar a un hombre también que lo pueda aconsejar, pastorear referente al área sexual. Pero cuando nosotros referimos buscar ayuda a alguien, vuelvo a repetir, la Biblia dice, por sus frutos conoceréis. Una persona que sea madura espiritualmente, comprometida con el evangelio y que sabe también que no lo va a juzgar, sino que va a buscar un proceso de restauración con esa persona. Y lo tercero, hemos hablado de 2 consejos. Primero, reconocer su pecado. Segundo, buscar ayuda. Y el tercer consejo que queremos dar para aquellas personas que están luchando en su área sexual y que se sienten frustradas y que no pueden dejar el pecado, no se rindan. El tercer consejo es, no se rindan en su relación con el Señor. Sí. Eso es importante. Creo que porque es lo que primero el enemigo lo que hace, ¿no? O sea, no, ya no voy a la iglesia, o ¿para qué voy a orar? Volví a fallar, volví a caer en esta adicción, y no, Dios ya no va, ya lo tengo cansado a Dios. Pero reconozcamos en Dios como nuestro Padre amoroso que nos da la oportunidad de salir adelante. O sea, si caemos, hay que levantarse. O sea, no se queden, no nos quedemos en el suelo. Tenemos que acudir de una manera sincera, no obviamente, porque tampoco lo vamos a agarrar, ¿verdad? La gracia como un juego, sino que reconociendo. Y Pablo, escribiendo a los romanos, les decía, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, reconocer que la persona no es que está disfrutando de su libertad, y eso también hay que decirlo, porque la publicidad de ahora es disfrutar, o sea, es tu cuerpo, a vos que te valga lo que digan. No, no es tu libertad. Cuando estás haciendo eso, estás bajo el gobierno del pecado y sos esclavo del pecado, ¿sí? Pero Dios mismo nos da la salida, y por eso es que refiere, como vemos ahí, de buscar de Dios. Y rápidamente, o sea, también como mencionábamos el ejemplo de David, ¿no? Que es conforme al corazón de Dios en el Salmo 51, no se nos dice cuánto tiempo estuvo David ocultando el pecado. Sí, y eso volvemos a los puntos que hemos estado hablando, reconocer. Hasta que él reconoció, pudo salir de eso. O sea, y reconocía también la bondad y la misericordia de Dios. O sea, cuando dice en el 51, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, estamos viendo ahí que Dios quiere ayudarnos y quiere que salgamos de esa situación y de cualquier pecado. Y dice la Biblia, yo quiero agregar algo en este punto sobre perseverar en tu relación con el Señor. Uno de los salmos que personalmente me ha ayudado a mí es Salmo 41:3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero me gusta mucho cómo lo describe,
que primero pacientemente esperé en Él, perseveré en el Señor. Yo me sentía como en un pozo hundido, pero Él puso mis pies sobre la roca, que es Cristo. Entonces, animarles a perseverar. Más de alguna persona, y yo creo más de algún joven tiene que estar pensando, ay, pero yo no, gracias a Dios, no he experimentado ningún tipo de adicción sexual. ¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? Recuerden también que quizás no lo habíamos mencionado, pero ahorita se me viene a la mente, las adicciones también comienzan cuando no cuidamos partes importantes de nuestro cuerpo que tienen que ver con los sentidos. Si usted nunca ha tenido ningún problema con la pornografía, la masturbación o ha perseverado en la santidad en esa área, recomendarle, número uno, siga cuidándolo, cuide lo que mire, cuide lo que vea, cuide lo que oye y también cuide su cuerpo, lo que toca. A veces hay abrazos desmedidos, a veces hay personas que buscan un contacto físico, pero ya con otro tipo de querer sentir. Entonces, tener cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos, cuidado con nuestro cuerpo, porque no hay mejor manera que vivir la sexualidad al estilo de Dios. Y evitar exponernos a situaciones, eso también, porque si sabemos que va a ser una situación o un lugar o una reunión en donde podamos tener esa exposición, obviamente vamos a ser presa más fácil. Correcto. Evitar cualquier situación que pueda exponer tu santidad. Y no hay mejor manera que vivir nuestra sexualidad al estilo del Señor. El sexo fue creado para el matrimonio, no para avergonzarte. Y la mejor manera de llegar a disfrutar el plan de Dios dentro del matrimonio, solo hay un método, y es la abstinencia. ¿Y por qué la abstinencia? Porque la abstinencia no te destruye, la abstinencia no te avergüenza, la abstinencia no te expone, sino que la abstinencia te guarda para el momento especial que es el matrimonio. Sí, entonces creo que no nos desanimemos. Dios no solo puede, sino que quiere restaurarte. No importa en el pecado que has caído y que digas, no, yo tuve muchas parejas, yo hice esto, quizás no merezco el perdón de Dios. Y es que nadie lo merece, el perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo inmerecido y Él está a la expectativa para querer restaurarnos. Así que no se desanimen. Sigan adelante, o sea, si fallaron, levántense, congréguense, lean la palabra, que Dios realmente va a restaurarnos. Si tú has visto este video y reconoces que estás teniendo una lucha en tu área sexual, la pregunta es qué lugares o a dónde puedo recurrir, que me ayuden. Quizás en tu iglesia tienes pena de comentarlo o no tienes alguna persona de confianza a quien le puedas comentar tu situación en tu área sexual, pues te queremos ofrecer nuestra ayuda. Puedes escribirnos al Facebook de la Iglesia Cristiana Josué San Miguel. Con gusto nosotros vamos a poderte apoyar. O también puedes escribir al Facebook de Soldados de Cristo. SDC es nuestro ministerio juvenil, donde hermano Julio y yo somos líderes de jóvenes y con la intención de poderte apoyar a salir adelante de esa situación en tu área sexual. Y también te dejo otro tercer enlace o tercer página, un sitio web que es libresencristo.com, que es un sitio donde también te recomiendan algunos pasos de cómo salir de cualquier adicción sexual. Así que abajo van a salir estas direcciones o estos sitios donde tú puedes buscar ayuda, porque nuestra intención es de que puedas disfrutar tu sexualidad como Dios manda. Ser libre, pero libre a través de la abstinencia para llegar al matrimonio y cumplir el propósito de Dios en el área sexual. Este ha sido el podcast de SDC. Gracias, Julio. Que el Señor le bendiga. Gracias. Bendiciones a todos y Dios quiere ayudarles. Dios les bendiga. Esto ha sido SDC.